Cuando nosotros hablamos en Corrientes de pueblos originarios, de la historia de Corrientes, en realidad nos estamos refiriendo sin querer a una porción bastante pequeña de lo que es la presencia del hombre en estas tierras. Digo, cuando uno habla de la historia de Corrientes pareciera detenerse 400 o 500 años atrás, ¿no? No, sí, claro, exactamente, pero precisamente se ha develado, como usted muy bien lo manifiesta y lo resalta, de que estamos hablando de tiempos mucho más anteriores a lo que se acostumbró a pensar, de que existiría población humana. Y precisamente no eran guaraníes los que vinieron, eran otros grupos humanos diferentes. Los guaraníes estuvieron hace 2300, 2500 años antes del presente. Es el último grupo que aparece, con una gran capacidad expansiva. Pero habían otros grupos humanos de una cultura y desarrollo cultural diferente a guaraní que en ese momento estaban en pugna por los espacios, hasta que se le cruza de manera transversal en 1588 con el advenimiento de población blanca española, que eso daría otra consecuencia que también dejó sus improntas. Ahora bien, remontando un poquito más adentro en base a la pregunta interesante que usted me ha hecho, ¿por qué la antropología en Corrientes? Es decir, como dijo una vez un señor, dice, ¿y para qué sirve? Precisamente la antropología en Corrientes no es solamente el estudio de una de sus disciplinas más caras, la arqueología, sino también hay otras disciplinas tan caras como la arqueología, como es la etnografía. En realidad yo soy un etnógrafo, ¿no? Yo trabajo con población contemporánea en espacios concretos. La etnografía es una disciplina de la antropología, igual que la etnología, la antropología ecológica y la antropología forense, ¿no? La antropobiología, que estudia los aspectos biológicos. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales que a nosotros nos interesa y que es tengo que reconocer que es un agujero que tenemos desde el punto de vista del conocimiento, es la parte antropobiológica, ¿no? Porque precisamente la antropobiología, que estudia todos los aspectos biológicos relacionados con la cultura, esto quiere decir con la forma sentida de vida de una sociedad en un lugar concreto, ¿no? Es de suma importancia porque tiene que ver, por ejemplo, faltan estudios de cuáles son los modelos culturales alimentarios que inciden en el crecimiento y el desarrollo del niño o del primer infante, digamos, en su crecimiento y su desarrollo, cómo influye en su desarrollo orgánico, ¿no? Faltan estudios de aspectos serológicos, o sea, de sangre, para determinar el factor inmunológico en función de la capacidad de subsistencia de ciertos individuos como es el mariscador. El mariscador es un ecotipo cultural correntino, es un indígena de Corrientes, es un tipo de indígena. Pues yo, José Humberto Miceli, me considero también un indígena de acá, porque me he adaptado, he crecido y me he adaptado a la forma de vida en un espacio geográfico con unas costumbres, normas, formas de pensar, creencias y vivencialidades que hacen a la historia, precisamente en este lugar y que me fijan mi razón de pertenencia. O sea, es lo que en guaraní se le llama fundamentalmente el obugá. El obugá quiere decir el obugá coape y el obugá coarpi en guaranita, implicando de que yo me hallo acá, y me hallo por acá, el coarpi, ¿no? Esto quiere decir que tengo mi pertenencia sentida en ese espacio. ¿Y por qué recalco esto? Porque esto es importante cuando se quiere implementar programas y políticas de desarrollo en donde se tienden a desconocer cuál es la esencia de las costumbres y las formas de vida de una población en la que se le quieren llevar programas de desarrollo que no encajan con su modalidad de vida. Entonces se implementan programas de desarrollismo, mas no de desarrollo, en donde se benefician los pocos en detrimento de los muchos. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que apuntalar es un conocimiento profundo sobre la forma sentida de vida, esto quiere decir de la cultura. Y cuando hablo de cultura, ¿qué quiero decir?
Cuando hablo de cultura quiero decir una forma de pensar, de creer, de sentir, de hacer, de relacionarse y de hablar que tiene un grupo humano en un espacio específico y en un tiempo dado. Por lo tanto, yo tengo que respetar eso para que los proyectos de aplicación de desarrollo en las políticas de desarrollo realmente tengan una tasa interna de retorno positiva, favorable a la gente esa y no a quien quiere especular con eso. Por lo tanto, es un proyecto que va a implementarse y va a ser asumido, absorbido, retenido e impulsado de manera propia por ese mismo grupo humano que estoy queriendo desarrollar. En consecuencia, un poco para redondear la idea de cuál es la aplicación de la antropología en el campo del desarrollo, es fundamental conocer las creencias, los mitos, las formas de comer, qué se come en verano, qué se come en invierno, por qué este tembiú, pero unsa es importante, o sea, la comida fresca, pero unsa es importante en verano y no el tembiú jacú caliente es importante en verano y viceversa y su mezcla, ¿no? Cuando quiero hacer un programa de sanidad ambiental para salvaguardar problemas que existen en Corrientes, como el parasitismo, falta de agua, etc., tengo que conocer las costumbres, las idiosincrasias para saber cómo voy a integrarme a la sociedad para implementar ese programa. Y el mapa vivo que nos brinda, por ejemplo, nos transforma el problema en problemática, esto es, nos indican cuáles son los puntos clave que hacen al desarrollo de esa comunidad, es precisamente la antropología con el estudio de la forma sentida de vida de esa gente. Y el programa que yo tengo que desarrollar para el beneficio de esa gente es en función de lo que ellos requieren y no de lo que yo quisiera. Por lo tanto, la vivienda del uso cultural del espacio es importante cuando se planifica el diseño de la vivienda, porque tiene que ver precisamente en adaptar la vivienda en el área rural no es lo mismo que para la vivienda urbana. La educación en el área rural no es lo mismo que la educación en el área urbana. Son puntos diferentes. ¿Por qué? Porque tienen sustancias diferentes. En consecuencia, Corrientes tiene varios ecotipos culturales, es decir, grupos humanos que se han adaptado, transformado y creado particularidades de su forma sentida de vida en espacios específicos. Por ejemplo, el mariscador. Al mariscador yo no le voy a hacer una vivienda que tenga características propias del ecotipo cultural del peón de ganado, porque él es un pescador, horticultor, fundamentalmente un cazador de tierras bajas inundables. O sea, los programas tienen que ser coherentes aprovechando lo que esa persona tiene en su infinita sabiduría vivencial, pero de ninguna manera expresiva. Él lo expresa con sus acciones. Es lo mismo que el artesano tradicional. Habla con otro lenguaje diferente a la palabra hablada. En consecuencia, hay un conjunto imbricado de cosas como si fuese no una galleta, todo mezclado que no. No. Es una red de interacción de elementos. Y ese es el criterio que hay que tener en cuenta porque cuando se habla del hombre de campo, del hombre rural, se habla del productor y ese es un grave error. Porque el hombre que nació en el área rural no nació para estar detrás de un arado arriba de un caballo solamente. Esa persona es un ser total que necesita, aparte de que producir es importante, nadie quita su importancia, también esa persona tiene que ilustrarse, tiene que educarse, tiene que crecer en términos de su forma sentida de vida, ¿no? Y ese es hacia a la equidad y a la ética, ¿no? En ese contexto, José Humberto Miceli, empezamos a entender cómo funciona la relación de lo que es la antropología y particularmente su aplicación práctica en Corrientes. No va a faltar oportunidad para que nos detengamos un poco más en la cuestión institucional, para contarles un poco a la gente de qué se trata el Gabinete de Investigación Antropológica. Le agradecemos muchísimo su presencia y nos falta la ocasión, insisto, para que nos dediquemos a temas institucionales que tienen que ver con la antropología y que seguramente son desconocidos por la mayoría de los correntinos. ¿Cómo no? Y con mucho gusto. Un último tema nomás en el estribo de este colofón que nos estamos despidiendo es un factor muy importante que se ha desarrollado en Corrientes.
Por primera vez en el mundo, desde Corrientes, se ha creado la etnografía del crimen ritual, precisamente por los escalofriantes y abundantes existencia de transgresores del de las leyes, marcado en el delito grave, esto es, en el crimen, y que presenta un fenómeno sumamente preocupante en Corrientes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado.